Muy buenas noches con todos los asistentes. Estamos abriendo la sala para que terminen de ingresar quienes estaban en la sala de espera virtual. Comenzaremos en un momento con nuestros speaker invitados. Les quiero compartir un par de indicaciones que son importantes para ustedes como usuarios. Por favor, recuerden que las preguntas y las inquietudes se las pueden enviar a través del chat que está ubicado al lado derecho. La calidad de la conexión y de la transmisión va a depender de su internet. Les sugerimos, por favor, que se conecten a una red Wi-Fi estable para que la calidad de la transmisión sea mucho mejor. Si en algún momento pierden recepción de la transmisión del video o del audio, en la parte superior de sus pantallas tenemos un botón que dice reconectar. Deben presionar ese botón e inmediatamente se van a reconectar. Siendo las 7 horas en punto, damos la bienvenida a los speaker invitados de esta noche. Que sea un éxito, disfruten. Adelante, doctores. Buenas noches. Si nos prendemos las cámaras, el doctor Weissman, perfecto. Ok. Buenas noches a todos. Bienvenidos y dejo las palabras primero para empezar con el... A ver, la primera. Sí, ok. Empecemos, por favor. Buenas noches. El audio. Sebastián, tu audio. Perfecto. Buenas noches con todos los asistentes. A nombre del Laboratorio Servier queremos darles la bienvenida a este curso RAS Fact Checking. Mi nombre es Sebastián Lazar, yo soy el director general de Servier Ecuador. Queremos darle, antes de comenzar, las gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a su presidente, el doctor Vladimir Ullauri, y de igual manera a la Sociedad Peruana de Cardiología, que nos han permitido llevar a cabo este curso de 8 módulos. También quiero aprovechar para darle la bienvenida al doctor Weissman. Gracias por acompañarnos esta noche. Quería dar simplemente algunos datos antes de comenzar el curso. Quería comentarles a todos los presentes que no es una casualidad que Servier esté tan unido a la cardiología. Ya son 50 años que tiene esta relación. Así es, 50 años que hemos centrado en darle soluciones terapéuticas a los pacientes con la más alta calidad y el respaldo de una casa como lo es Servier. Es por eso que estamos presentes en 144 países en el mundo y sus 22,000 empleados siempre buscamos la mejor manera para poder respaldar a los profesionales de la salud y un ejemplo es este curso. Nuevamente, muchas gracias a todos. A continuación, unas palabras del director general de Perú, el señor Stefan Conque. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Entonces, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Antes de todo, decirles que es un placer enorme para mí de estar con ustedes hoy y para agradecer de nuevo al doctor Ullauri, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, al doctor Ruiz Mori, el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y también a la Universidad de las Américas por permitirnos participar y colaborar en la organización de este proyecto, el RAS Fact Checking. Algunas palabras solamente sobre este proyecto, el RAS Fact Checking. ¿De qué estamos hablando? Es un proyecto que ha sido iniciado con el apoyo de 20 especialistas en hipertensión de 18 países distintos a través del mundo. El doctor Gabriel Weissman fue uno de ellos y ha contribuido a construir todo este curso, todo este programa de formación. ¿Cuál es el objetivo del programa? Es muy sencillo. Es un programa ambicioso que ha revisado, ha hecho una revista exhaustiva de todo el dato, toda la evidencia científica
con respecto a la clase, a las dos clases de fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál es el objetivo? Simplemente apoyarles, ayudarles, médicos, en la toma de decisión en la hora de elegir el mejor tratamiento para cada tipo de paciente. El formato es muy práctico, 8 módulos que revisan perfiles de pacientes concretos, reales. Es un formato interactivo porque, como lo van a ver, les vamos a dar la oportunidad de expresarse, de compartir sus percepciones de algunas nociones de creencias comunes a veces en el tratamiento de hipertensión. Y es también un programa, y eso para nosotros es muy importante y muy factual. Se trata acá de revisar el dato, toda la evidencia que está disponible sobre cada molécula de cada una de estas clases. El programa fue presentado por primera vez en el último Congreso de la Sociedad Europea, está desarrollado en muchos países a través del mundo, entró en Latinoamérica durante el Congreso del LASH, el último Congreso del LASH, y al día de hoy ha sido iniciado en varios países de América Latina, como Brasil, como México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador. Me gustaría en particular dar la bienvenida a todos los médicos peruanos que están inscritos a este curso y agradecer también a los cardiólogos que están apoyos activos en el desarrollo del programa en Perú, como el doctor Aguirre, el doctor Berospi, que van a ser dos ponentes durante esta sesión. Muchísimas gracias también al doctor Bryce, presidente de la Sociedad del Endotelio, que está parte del grupo que apoya y participa en este proyecto a nivel de Perú, y por supuesto al doctor Ruiz Mori, el presidente de la Sociedad de Cardiología Peruana. Este grupo son 12 cardiólogos que han podido empezar también a organizar sesiones prácticas en Perú, antes, por supuesto, de la mitad del mes de marzo, y que van en el futuro a seguir animando también sesiones presenciales del RAS Fact-Checking en Perú. Pero ahora lo que les invito es realmente que disfruten esta sesión, que disfruten este programa de curso virtuales, y doy la palabra al doctor Uyauri. Excelentes cursos a todos. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los representantes directores de Servier, Ecuador y Perú respectivamente por sus palabras. Efectivamente, para la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en este caso el núcleo de Pichincha, es un verdadero placer y honor arrancar nuestros cursos de educación médica continua de manera virtual con este curso auspiciado por el Laboratorio Servier. Hemos hecho una alianza estratégica con la Sociedad Peruana de Cardiología y obviamente estamos seguros que estos eventos van a tener una trascendencia a nivel regional, de tal manera que en este curso que damos inicio el día de hoy vamos a contar con el aval universitario de la Universidad de las Américas, que vale la pena recalcar a todos los asistentes que debemos cumplir con el 80% de la asistencia. Al final de cada módulo, como ustedes saben, son 8 módulos distribuidos en 14 reuniones. Al final de cada módulo van a tener que cumplir una pequeña evaluación para requisitos de la certificación como tal, para lo cual obviamente necesitamos que tengamos una presencia activa y permanente en el curso. No olvidemos que siempre al final de cada módulo nosotros vamos a poner el link para la inscripción al siguiente módulo para que puedan tener una asistencia permanente y no tengan inconvenientes al respecto. Con esa introducción de la modalidad del curso, quiero también dar paso y dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Tenemos el honor de contar hoy día con la participación del doctor Gabriel Weissman, que como bien lo dijeron, es de los principales autores y ejecutores de este programa. El doctor Weissman es médico clínico, médico del Instituto Cardiovascular Lesica y Helios Salud,
Como experiencia, trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, ex jefe del servicio de clínica médica, ex jefe de hipertensión arterial. Como logros importantes de evaluación de hipertensión arterial resistente, y es poseedor del premio del mejor trabajo de hipertensión con el título Grado de Control de Hipertensión en mayores de 65 años en el 10º Congreso Nacional de Medicina de la Sociedad Argentina de Medicina Mendoza del año 2001. De tal manera que, mi estimado Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias por toda tu participación y apoyo hacia nosotros. Y nada, te dejo para que puedas dar inicio a la introducción y al primer módulo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vengo desde el fin del mundo, acá, desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer profundamente al Laboratorio Servier por la iniciativa que ha tenido ya hace casi 2 años cuando nos planteamos este proyecto, y desde diferentes países de Europa se convocó a Latinoamérica, especialmente a 3 países de Latinoamérica donde estábamos involucrados, la doctora Brandao de Brasil, el doctor de Guadalajara y yo de Argentina, Buenos Aires, Argentina, y junto con diferentes países de África, de Asia y de Europa Oriental, se conformó un grupo que trabajamos durante prácticamente 1 año y medio, tratando de, por esta vía, a través de emails, de internet. De hecho, a mí me tocó trabajar con un colega de Filipinas, en el módulo que yo trabajé en insuficiencia renal, y luego nos hemos juntado en Milán en uno de los congresos, de los últimos congresos, por lo menos presenciales, que hemos tenido a nivel mundial. Esto fue en Europa. Posteriormente, como bien decía Estefan, se presentó esto en el Congreso Latinoamericano de Hipertensión en Brasil, y a partir de ahí hemos logrado empezar a diseminarlo por todas las regiones, particularmente en nuestro continente, de México hacia el sur, en toda Latinoamérica. Como ven, uno de los beneficios, si uno puede tener algún beneficio de esta tremenda pandemia que padecemos todos en América Latina, es que en este momento veo que tenemos conectados 585 personas. Jamás podría estar hablando yo desde otro lugar a través de que no fuera de esta vía, en cualquier congreso latinoamericano o en cualquier evento latinoamericano, así que 591, perdón, en este momento. Fundamental es esto. Y yo voy a hacer una pequeña introducción antes de ir de lleno a las preguntas del primer módulo. Ustedes van a ver, como dijeron los speakers anteriores, que esto va a ser interactivo. Y fue basado todo lo que vamos a charlar siempre en casos clínicos, donde ese caso clínico lo vamos a ir desarrollando entre todos, y va a haber preguntas que no son para tomar un examen, sino para saber cuál es la opinión de la audiencia frente a las diferentes actitudes y de las diferentes habilidades que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Entonces, a trabajar. Estamos hablando de una población de 1.130 millones de adultos que tienen hipertensión arterial en el mundo. Escucharon bien, 1.130 millones de adultos que tienen hipertensión arterial en el mundo, donde aquí claramente mujeres y varones nos igualamos, si bien tenemos un poquito más de prevalencia los varones que las mujeres. En este último estudio que muestra la prevalencia mundial estandarizada de hipertensión arterial por edad en mayores de 18 años, prácticamente 1 de cada 4 sujetos en el mundo tiene hipertensión arterial por encuestas autorreferenciales. Y ustedes saben que mucha población hipertensa desconoce que tiene hipertensión arterial, porque la única manera de saber que uno tiene presión arterial elevada es controlarse la presión arterial. Y uno de los fallos que tenemos en el mundo es que la gente pocas veces se toma en salud la presión arterial. Por lo tanto, la prevalencia está estimada entre el 24 y el 25% a nivel mundial, pero cuando uno va a hacer estudios de campo y toma la presión arterial de la población en general, esta prevalencia llega hasta el 35, el 38%. El número de adultos hipertensos ha ido aumentando progresivamente, y en este periodo de nuestra actividad médica en los últimos 30 años, claramente se ha prácticamente duplicado.
Si alrededor del año 1975 estaba en 600 millones de personas, pues hoy hay 1.130 millones de sujetos en el mundo que padecen hipertensión arterial conocida. Y como ustedes ven bien en el recuadro, la zona de Caribe, Latinoamérica andina, de Perú y Ecuador, Latinoamérica Central, de América Central, y nosotros en el cono sur de América Latina, claramente estamos en un ascenso de pacientes, de sujetos en este caso, y de pacientes hipertensos en los últimos 30 años. Que no solamente son hipertensos, sino que además de esto tenemos que considerar ya con las diferentes encuestas que se han hecho en Latinoamérica, como el estudio Carmela, como el estudio Pure, como el estudio CESCAS-1 en el cono sur de América Latina, que nuestros hipertensos son pacientes hipertensos que además son diabéticos o tienen disglucemia, son pacientes que tienen dislipemia, son pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, son pacientes sedentarios y que además fuman en alrededor del 29-30% de los casos. Con lo cual, el combo de factores de riesgo hace que nuestros pacientes hipertensos sean pacientes que tienen un elevado riesgo cardiovascular cuando se convierten en nuestros pacientes. Fíjense ustedes que si uno considera cuál es el factor de riesgo que más contribuye a la carga mundial de morbimortalidad, pues está bien claro y señalado que es la hipertensión arterial, que tiene como factor de riesgo que conlleva una carga de enfermedad de casi 9,5 millones de muertes por año. Estamos en plena pandemia y hablamos de la pandemia con 300.000 muertes debidas a COVID. Imagínense ustedes que es muy importante lo que nos está pasando, pero la hipertensión arterial per se conlleva 9,5 millones de muertes cada año. Y esto está en relación a otros factores de riesgo. Pero fíjense ustedes que el tabaquismo, que es el que le sigue, prácticamente es un 60% en el factor de riesgo y en el poder estadístico que tiene. El poder estadístico de la hipertensión arterial supera a los otros 9 factores de riesgo que están seleccionados en la población internacional como causa de muerte, considerando el consumo de alcohol, considerando el colesterol elevado, considerando el sobrepeso y la obesidad, considerando la inactividad física y otros. La hipertensión arterial, sin duda, es el factor de riesgo más fuerte que contribuye a aumentar la carga de enfermedad y de morbimortalidad. Por otra parte, así como sabemos que hay un riesgo que está en aumento a medida que aumenta la presión arterial, y esto lo sabemos desde el año 1940, no por ningún estudio randomizado, sino por el estudio de la Metropolitan Life, que demostró que a partir de 115-75, el riesgo de la población mayor de 50 años se va incrementando conforme aumenta la presión sistólica y la diastólica. Tanto que las compañías de seguro tomaron este 115-75 para decir que a partir de este valor, la prima en un seguro de vida se iba incrementando. Ya con 135-85, la prima de la Metropolitan Life aumentaba 2 veces, por encima de 140-90 aumentaba 4 veces, y por encima de 160-100 aumentaba 8 veces. O sea que el riesgo va aumentando a medida que aumenta la presión arterial a partir de 115-75. Y hoy sabemos que así como hay un incremento del riesgo en relación a la presión arterial, también hay un beneficio en la reducción de la presión arterial. Lo ideal es llegar a las metas y nuestro objetivo es llegar a las metas. Pero fíjense ustedes que por cada descenso de presión arterial de 10 milímetros de mercurio, aunque no hayamos llegado a las metas, hay una reducción sobre todo de accidente cerebrovascular y de insuficiencia cardíaca, que son los 2 puntos finales claves que tienen fundamentalmente relación directa con la hipertensión arterial, con una reducción entre el 27 y el 28%. Entonces, un concepto importante es que la hipertensión arterial va aumentando el riesgo a medida que aumentan las cifras de presión arterial. Pero un concepto importante para los pacientes es que a medida que vamos bajando las cifras de presión arterial, también vamos disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular y menos aún de mortalidad. Ahora, el gran problema que tenemos, sobre todo en nuestro continente, pero a nivel mundial también, es que la gran mayoría de los hipertensos no está adecuadamente controlado.
Y digo esto con criterio 140-90, no con un criterio más moderno de menos de 130-80, sino con el viejo criterio de por lo menos llegar a tener 140 o menos de sistólica y 90 o menos de diastólica. Fíjense ustedes que apenas si esto se logra a nivel mundial, entre en alrededor de un 30%. En el primer mundo, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, llegan a tener mejores tasas de control. En cambio, en nuestro mundo, demostrado por los diferentes estudios que hemos hecho en Latinoamérica, solo se controla de los que conocen que tienen hipertensión arterial 1 de cada 4 hipertensos. O sea que prácticamente el 75% de nuestra población no llega a presiones de 140-90. Y muchos de nuestros pacientes, casi el 50%, no están diagnosticados como hipertensos. No hemos llegado a nuestros pacientes porque no tenemos que esperar, en realidad, que vengan los pacientes a nuestra consulta, sino que los pacientes hay que ir a buscarlos, y hay que ir a buscarlos donde los pacientes están. Esta es una tarea de los diferentes gobiernos de Latinoamérica y de las diferentes sociedades científicas, donde tenemos que ir a hacer campañas de detección de hipertensión arterial a los clubs, a las escuelas, a las universidades, a los lugares donde la gente trabaja. En esos lugares nos vamos a encontrar con el 50% de la población que desconoce que tiene hipertensión arterial y que, como es una enfermedad asintomática, no consulta a los médicos. Por otra parte, recientemente, hace unos 4 años atrás, la Comisión de Hipertensión Arterial del Lancet nos enseñó cuáles son las acciones fundamentales para el diagnóstico y para la evaluación. Si pensamos en el paciente saludable, en el paciente con presión arterial elevada y asintomático, y luego recién el paciente con daño de órgano blanco y con enfermedad cardiovascular establecida, pues esta curva logarítmica va aumentando a lo largo de la vida y del curso de la vida, donde inicialmente acá lo fundamental es el desarrollo de una presión arterial elevada que es absolutamente asintomática, donde lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente llegue ya aquí a niveles más elevados de presión arterial con desarrollo de lesiones de órgano blanco o de órgano diana y con lesiones subclínicas. Y, por supuesto, tratar de evitar las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión arterial que se relacionan directamente con la presión arterial y con los factores de riesgo asociados a dicha enfermedad. Y por otra parte, la Comisión de Hipertensión del Lancet nos ha mostrado que existen acciones fundamentales para prevenir la enfermedad y el tratamiento farmacológico en los diferentes momentos. Podemos hacer promoción de la salud para evitar el desarrollo de una presión arterial elevada, donde tenemos que intervenir fundamentalmente junto con los pediatras en la edad más importante donde esto empieza a desarrollarse, que es en la adolescencia, donde hoy tenemos un evidente incremento de obesidad y de sobrepeso con un gran sedentarismo aún en nuestros propios chicos, en nuestros propios adolescentes, y es aquí, en familias de hipertensos, donde uno tiene que ir a buscar a los pacientes con hipertensión arterial. Aquí entonces hay que establecer metas y hay que establecer diferentes tipos de diagnósticos para tratar de encontrar precozmente al paciente que ya es hipertenso y tratar precozmente a los pacientes para que no desarrollen enfermedad cardiovascular establecida y reducir la mortalidad. Entonces, el consenso importante que se dio en las guías internacionales para el tratamiento de los pacientes hipertensos que aún no han tenido complicaciones y que nosotros tenemos que tratar de evitar que estos pacientes lleguen a complicarse es, primero, no hay una guía generalizada para todos los pacientes. El tratamiento de nuestros pacientes es individual y va a estar en relación a las necesidades del paciente, a las posibilidades de acceso que tiene nuestro paciente, a los costos que tiene que enfrentar frente a la enfermedad y a las necesidades básicas que tiene que tener en cuanto a la alimentación y la actividad física. Con lo cual hay que individualizar el tratamiento para satisfacer las necesidades del paciente. Hay 4 grupos terapéuticos que son los que tenemos que utilizar habitualmente. ¿Por qué estos 4 grupos terapéuticos? Porque en general la hipertensión arterial, el doctor Irving Page hace muchos años la describió como un mosaicismo.
Mosaicismo que tiene que ver con factores genéticos, por supuesto, que tiene que ver con factores epigenéticos y ambientales, que tiene que ver con mecanismos renales, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, que tiene que ver con mecanismos ateroscleróticos, que tiene que ver con múltiples mecanismos a nivel metabólico, pero no hay un solo mecanismo que produzca hipertensión arterial. Por lo tanto, tampoco va a haber un solo fármaco que por un solo mecanismo de acción reduzca significativamente los niveles de presión arterial y normotensia de todos los pacientes. Es por eso que vamos a tener que aprender a utilizar diferentes grupos de fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción y aprender a combinarlos. 4 grupos terapéuticos básicos existen, que son los diuréticos tiacídicos y los diuréticos similtiacídicos. Diuréticos tiacídicos clásicos, como la hidroclorotiacida, y diuréticos similtiacídicos fundamentalmente con la indapamida y la clortalidona. Antagonistas cálcicos, en general utilizamos antagonistas cálcicos dihidropiridínicos y uno de los más utilizados es la amlodipina. Inhibidores de enzima de conversión, y a lo largo de estos módulos vamos a ver que los inhibidores de enzima de conversión no son todos iguales. Si bien todos inhiben la enzima de conversión, tienen diferente solubilidad, tienen diferente afinidad a la enzima de conversión, tienen diferente penetrancia en los tejidos, son distintos, así como son distintos los betalactámicos, o son distintos las sulfonilureas, o son distintos diferentes tipos de fármacos antiasmáticos, pues también son diferentes los fármacos antihipertensivos, y entre ellos los inhibidores de enzima de conversión. Y por último, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, ARA2 o BRA, que también son diferentes. No son todos los ARA2 iguales, ni todos los ARA2 tienen la misma evidencia en los diferentes ensayos clínicos para reducción de morbo y mortalidad. Decíamos que vamos a tener que simplificar los regímenes terapéuticos. ¿Por qué? De vuelta, básicamente la gran mayoría de nuestros hipertensos son pacientes que toman algún fármaco antidiabético, son pacientes que toman algún hipolipemiante, y en muchos casos son pacientes que con criterio o sin criterio absoluto toman aspirina. Con lo cual, están tomando muchos comprimidos por día. Y ustedes saben que si uno supera los 4 a 5 comprimidos diarios, la adherencia que tienen los pacientes a los tratamientos médicos farmacológicos baja considerablemente. Con lo cual uno debe simplificar los regímenes terapéuticos mediante el uso de medicamentos de acción prolongada y tratando de utilizar fármacos que combinen diferentes drogas en un solo comprimido, son las famosas combinaciones fijas, para tratar de simplificar el tratamiento, simplificarle la vida a los pacientes que no quieren estar tomando 6, 7 u 8 comprimidos por día, y de esa manera alcanzar cuanto antes el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque alcanzando, primero, cuanto antes el control de la presión arterial, esto nos lo enseñó el estudio Value, que nos mostró que la amlodipina era mejor que el valsartán, pero en realidad no era mejor, sino que antes habían llegado a normotensarse los pacientes, y por un efecto de lo que se llama legado endotelial, en la medida que los pacientes se normotensan antes, mejoran el shear stress, mejoran el endotelio, con el cual a largo plazo esos pacientes van a tener mejor éxito en el control de la presión arterial. Entonces, el paradigma que uno decía antes, que era cuanto más bajo mejor, hoy ha sido reemplazado por cuanto antes mejor el control de la presión arterial y el control por más tiempo en el tiempo sostenido de normotensión. Además del tratamiento farmacológico, la educación del paciente es fundamental para lo que en inglés se llama empowerment, que es el empoderamiento del paciente frente a su enfermedad crónica para mejorar la persistencia en el tratamiento. ¿Qué es la persistencia? Pues la persistencia es que el paciente siga tomando los fármacos de la manera en que fueron indicados, junto con el tratamiento de cambio de estilo de vida, tratamiento no farmacológico. Y es fundamental el monitorizar regularmente el control de la presión arterial. Vamos a ver luego el control de la presión arterial dentro del consultorio y el control de la presión arterial fuera del consultorio, para que el paciente conozca sus cifras, para que el paciente conozca qué valores de presión arterial tiene y cuán bien o cuán no tan bien tiene controlados los niveles de presión arterial. Entonces, uno de los capítulos que vamos a desarrollar en estos módulos tienen que ver con el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Claramente, el sistema renina-angiotensina se puede bloquear hasta el día de hoy, seguramente en el futuro habrá otros bloqueantes, pero hasta el día de hoy, el sistema renina-angiotensina aldosterona puede ser bloqueado
a 4 niveles. El primer nivel, del cual no vamos a hablar hoy porque además ya no están disponibles en el mercado, es a nivel de la renina, donde se puede inhibir la renina, y estos eran los llamados quirenes o inhibidores de la renina. Podemos bloquear en el extremo del sistema a nivel de la aldosterona, bloqueando los receptores mineralocorticoides, como son los bloqueantes de los receptores a la aldosterona. Y en el medio del sistema podemos bloquear en 2 sitios. Podemos bloquear en la enzima de conversión o podemos bloquear en el receptor AT1. Bloquear en un lugar o en otro lugar no es exactamente igual. Y el aforismo de que los ARA2 son YECA sin tos, veremos que no es cierto. Porque claramente cuando uno bloquea la enzima de conversión a nivel de la ECA1, lo que está haciendo no es solamente bloquear la síntesis de angiotensina, y acá disminuyen los niveles de angiotensina, sino que está aumentando los niveles de bradiquinina. Y al aumentar los niveles de bradiquinina, aumenta la producción de óxido nítrico, del factor de relajación endotelial y de las prostaglandinas. Esto va a llevar a que haya no solo descenso de la presión arterial, sino algo fundamental para el que está puesto el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina está puesto como un mecanismo inflamatorio, como un mecanismo de oxidación, con lo cual lo que nosotros vamos a hacer es actuar como antiinflamatorios vasculares, generando vasodilatación, mejorando la fibrosis, mejorando la inflamación, mejorando los radicales libres de oxígeno y aún como mecanismo antitrombótico. Cuando yo estimulo el receptor AT1, lo que se produce es vasoconstricción, profibrosis, proinflamación, producción de radicales de oxígeno libre y aumento del PAI-1. Pero cuando yo bloqueo el receptor AT1, los niveles de angiotensina 2 no disminuyen. Todo lo contrario, a nivel plasmático y tisular va a haber más angiotensina circulante, por supuesto bloqueada a nivel del receptor AT1, y esto se va a transformar por otra parte en angiotensina 1,7, que puede tener algún tipo de protección, sobre todo a nivel neurológico. Pero cuando yo necesito producir vasodilatación y cuando yo necesito producir mecanismos antiinflamatorios, básicamente bloqueando la enzima de conversión, como van a ver a lo largo de todos estos módulos, vamos a mejorar la salud cardíaca, la salud vascular y la salud renal. Pues bien, uno diría, ¿es lo mismo el tratamiento con un YECA o con un ARA2? ¿Y qué es lo que nos ha mostrado la evidencia? Si uno quiere ver cuál es el número necesario a tratar para que un paciente tenga reducción de mortalidad por enfermedad cardiovascular, por todas las causas, por infarto de miocardio o por accidente cerebrovascular, este metaanálisis de hace unos años atrás muestra claramente que la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular se reduce por los inhibidores de conversión y no se reduce por los bloqueantes de receptores de la angiotensina. Por supuesto que si uno analiza por separado accidente cerebrovascular o infarto de miocardio, hay una reducción que está en el borde de la significación. Pero lo que yo quiero mostrarles es que el número necesario a tratar con un YECA, de los YECA que tienen evidencia, que no son todos los YECA, básicamente los YECA que tienen evidencia son 3. Son el benacepril, son el ramipril y son el perindopril. Y cuando uno compara estos YECA contra los ARA2, el número necesario a tratar con YECA es 67 para prevenir un evento, en cambio el número con BRA es de 335. Y cuando uno compara mortalidad cardiovascular, el número necesario a tratar es de 116 contra 409. O sea que no es exactamente igual el uso de un fármaco con respecto al otro fármaco para prevenir mortalidad por todas las causas o para prevenir mortalidad cardiovascular. Entonces, la presentación que vamos a hacer de estos módulos son los siguientes. Hoy nos vamos a referir a la parte del módulo 1, que son las primeras preguntas, que es sopesando la evidencia en hipertensión arterial. Luego seguiremos en los próximos días con el desafío de las percepciones de seguridad. El tercer módulo va a ser más allá de la presión arterial, haciendo foco en la protección vascular. Luego iremos a las poblaciones especiales, un módulo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Otro módulo de poblaciones especiales con enfermedad arterial coronaria. El sexto módulo va a ser de población especializada, de poblaciones especiales de infarto agudo de miocardio.
El séptimo módulo, en donde yo trabajé con el doctor Castillo, va a ser el de poblaciones especiales en enfermedad renal y el último módulo de poblaciones especiales en diabetes. Por lo tanto, a modo de introducción, este va a ser el camino que vamos a empezar a recorrer en el programa del RAS Fact Checking que hemos ideado en los últimos años para todos ustedes. Muchas gracias por esta primera parte. Continuamos y vamos a empezar ahora a ver lo que son los hechos y lo que son las fake news o lo que son las falsedades. Para eso vamos a hacer la presentación del caso clínico, como yo les dije, y las diferentes preguntas. Entonces, el primer módulo que vamos a analizar es sopesando la evidencia en hipertensión arterial. Estas son las 7 preguntas que vamos a contestar, si son hechos o son falsedades. Hoy nos vamos a referir a estas primeras 3. Las preguntas van a ser si basta con una sola medición de la presión arterial en la consulta para el diagnóstico de hipertensión y el control del tratamiento. Vamos a hacer la pregunta inicialmente para ver el background que ustedes tienen y posteriormente vamos a hacer la pregunta al final de la explicación para ver si estamos de acuerdo en lo que hemos dicho. Segundo, el valor recomendado de la presión arterial, cuanto más bajo mejor. Tercero, si los BRA o ARA2 reducen la presión arterial mejor que los IECA. Y quedarán estas 4 preguntas para las clases siguientes. Vamos entonces con estos 3 hechos o falsedades y nos vamos de lleno a la primera, que dice si basta con tomar la presión arterial una sola vez para decir que el paciente tiene hipertensión. Para eso les presento un caso clínico, que es un varón de 38 años, maestro en su vida cotidiana, imparte clases de química en una escuela secundaria, como la llamamos aquí, o de segundo nivel. Tiene un estilo de vida sedentario y es un fumador a los 38 años de 20 cigarrillos por día en los últimos 10 años. Como antecedentes familiares, la madre falleció a la edad de 56 años por un accidente cerebrovascular. Sufría hipertensión arterial grave. El paciente, el padre, vive, es normotenso, sufre psoriasis y enfermedad respiratoria crónica. Y yo ya veo que ustedes han votado masivamente, el 97%, que es falso, que basta con una sola medición de la presión arterial en la consulta para el diagnóstico de hipertensión y el control de tratamiento. Vamos a ver si es cierto. Este paciente tiene, como antecedentes familiares, en el año 2015 le diagnostican la hipertensión durante un chequeo periódico, durante un control de salud. Inicialmente le aconsejan modificaciones en los hábitos de vida durante 6 meses y no lo cumple. Por supuesto, como es habitualmente, el cumplimiento y el efecto son nulos. En el año 2016 se le prescribe bisoprolol, 10 miligramos una vez al día, interrumpe el tratamiento al cabo de un mes nada más debido a la progresión de la psoriasis que padecía y de fatiga, disnea. No siguió ningún tratamiento hasta la visita actual, desde el año 2015 hasta el año 2018. No se mide la presión arterial en forma regular y en el día de hoy refiere dolor de cabeza, fatiga, trastornos visuales y falta de sueño y luego somnolencia. La presión arterial que hemos medido durante 2 semanas en el lugar del trabajo osciló entre 200, 120 y 170, 100. Y entonces les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Basta una sola medición de la presión arterial en la consulta para el diagnóstico de hipertensión y el control del tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? Votemos, tenemos 20 segundos. Vamos a ver si esto se modifica. Voten ahora, tienen 20 segundos para votar. A ver si estamos, reseteamos. Bueno, han pasado los 20 segundos, ¿tenemos alguna forma de saberlo? Ya teníamos antes un 97%. Sí, doctor, ese fue el resultado. Listo,
Exactamente. Entonces, continuamos para la explicación. ¿Qué dice las guías del año 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión? ¿Cómo hacemos el tamizaje de nuestros pacientes y el diagnóstico de hipertensión? Si en la consulta de control de salud el paciente tiene una presión óptima, que significa que tiene menos de 120 de sistólica y menos de 80, lo que estamos diciendo es que ese paciente claramente es normotenso y vamos a repetir la medición de la presión arterial al menos cada 5 años. Si el paciente tiene una presión arterial normal, que está entre 120 y 129, y 80-84 de presión arterial diastólica, vamos a repetir la medición de la presión arterial por lo menos dentro de 3 años. Y después vamos a entrar en una zona, que es la zona llamada de incertidumbre o de ambivalencia, donde el paciente no está hipertenso. ¿Por qué? Porque tiene 130, 139, 85, 89 en el consultorio. Y aquí lo que hay que pensar es que este paciente puede ser verdaderamente un normotenso, pero también puede tener lo que se llama una hipertensión enmascarada. Con lo cual, si uno no dispone de monitoreo ambulatorio de presión arterial o de monitoreo domiciliario de presión arterial, a este paciente por lo menos hay que repetirle la presión arterial dentro del año. Si se puede, en estos casos está indicado usar un mapa o un monitoreo domiciliario, y si uno no lo puede hacer, al menos lo que tiene que hacer es tomar la presión arterial de pie. ¿Por qué la presión arterial de pie? Porque muchos de estos pacientes, que como vamos a ver después en muchos casos son oficinistas, fumadores, varones jóvenes, algunos de ellos diabéticos, tienen lo que se llama hipertensión ortostática. Les sube la presión arterial al ponerse de pie, motivo por el cual tienen hipertensión arterial en su vida laboral cuando están de pie en el mapa o en el monitoreo domiciliario de presión arterial en su domicilio. Entonces, una maniobra sencilla que uno puede hacer es tomar la presión arterial de pie en este paciente. Si los pacientes tienen hipertensión arterial en el consultorio, 140, 90 o más, y tienen menos de 160, 100, o sea que están solo en estadio 1, aquí también uno se plantea repetir las visitas para medir la presión en la consulta, porque ustedes saben que existe el llamado fenómeno de regresión a la media, donde a medida que vamos tomando más veces la presión arterial puede haber una disminución en la prevalencia de hipertensión, pero también si disponemos tecnológicamente del mapa o del monitoreo domiciliario de presión arterial, es bueno tomar la presión arterial fuera del ámbito del consultorio para que, en estos casos, para ver cuál es la severidad de la hipertensión, cómo es la variabilidad de la presión arterial, cómo es el ritmo circadiano o por lo menos la presión arterial nocturna que tienen estos pacientes, y para confirmar si estos pacientes tienen lo que se llama hipertensión de bata blanca o hipertensión de guardapolvo blanco, como le decimos en Argentina. Bien. ¿Cuáles son las definiciones para decir que un paciente es hipertenso o no es hipertenso? Y aquí ya hay consenso, en la consulta ya sabíamos que era más o igual de 140 o 90 milímetros de mercurio. Las guías europeas se diferencian de las guías norteamericanas. Las guías norteamericanas, basándose en el estudio SPRINT, hablan de 130-80, las guías latinoamericanas de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y las guías europeas seguimos hablando de más de 140-90 porque la evidencia ha sido tomada con la medición de la presión arterial en el consultorio y no de la manera en que se tomó en el estudio SPRINT. En el mapa, la presión arterial ambulatoria diurna está patológica por encima de 135 o mayor o igual de 85 milímetros de mercurio. La nocturna en mayor o igual de 120 o mayor o igual de 70, y la de 24 horas de más de 130 y más o igual de 80. ¿De dónde salen estos datos? Salen fundamentalmente de los estudios irlandeses del Irish Bank, donde se han hecho, el profesor O'Brien ha hecho estudios en población sana, que en estos casos eran población de bancarios. También hay estudios escandinavos muy grandes, también hay estudios en los Estados Unidos, y el valor normal de la presión arterial por mapa, el valor normal no es 135-85, el valor normal es de 115-75. Pero considerando 2 desvíos estándar por encima de la media, o en términos pediátricos, el percentilo 95, ahí estamos hablando entonces de más de 135-85 durante el periodo diurno, 120-70 nocturno y 130-80 de 24 horas. Por otra parte, la presión en domicilio, que a diferencia del mapa se toma sentado en la casa en diferentes momentos del día, como vamos a ver después, el límite es en más o igual de 135 o mayor o igual de 85.
Claramente entonces, acá se definen dos cuadros. Además de la hipertensión sostenida, que quiere decir tener valores de presión arterial reiterados en diferentes visitas, promediando, como vamos a ver ahora, las dos últimas tomas en diferentes visitas en el consultorio, en más de 140 y o 90, y la presión arterial fuera del consultorio, en domicilio, con los valores domiciliarios, y en el mapa, con los valores del mapa, tenemos hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada u oculta. La hipertensión de bata blanca se da en un porcentaje elevado de los pacientes, que está entre el 30 y el 40% de las personas y hasta el 50% de las personas mayores. Pero aquí hay que reconocer dos entidades. Un tema es la hipertensión de bata blanca, y es que el paciente solo tiene hipertensión arterial en el consultorio y tiene un mapa o una presión domiciliaria absolutamente normal. Y otro que es el fenómeno de guardapolvo blanco, que son pacientes hipertensos que se ponen hipertensos, más hipertensos en el consultorio, pero que siguen siendo hipertensos fuera del consultorio. Por eso cuando acá hablamos de más del 50% de las personas mayores, son aquellos que tienen esta reacción de alarma con un aumento de la presión arterial en el consultorio, pero siguen siendo hipertensos en el mapa o en el monitoreo domiciliario. La prevalencia va a disminuir a medida que vamos repitiendo la presión arterial en la consulta o cuando no participa un médico en la medición. Es diferente si participa una enfermera o si el paciente está solo en la habitación y hay un aparato automático que le toma la presión. Para confirmar la hipertensión de bata blanca, por supuesto, se recomiendan el mapa y el monitoreo domiciliario. Y el riesgo cardiovascular en esta población, que es más cercano al riesgo de la normotensión sostenida, es menor para los pacientes que tienen un mapa y un monitoreo domiciliario normales. Pero también hay estudios, sobre todo estudios brasileños de la doctora Maxfeld, que han demostrado que si uno repite los estudios en estos pacientes que tienen hipertensión en el consultorio y tienen mapas normales, si uno les repite los mapas al cabo de 3 o a 6 meses, muchos de estos pacientes que tenían hipertensión arterial de bata blanca tienen hipertensión arterial de reciente comienzo y empiezan a tener hipertensión arterial fija en la medida que uno va midiendo posteriormente la presión arterial. Y el otro grupo de pacientes, que es todo lo contrario, son aquellos pacientes que están normotensos o alrededor de la normotensión en el consultorio y tienen hipertensión sostenida en el mapa o en el monitoreo domiciliario. Esto está entre el 10 y el 15% de las personas con hipertensión arterial que tienen una presión arterial limítrofe o cercana a lo normal en la consulta. Y esto se asocia con mayor riesgo de otros factores de riesgo, de dislipemia, de disglucemia, de síndrome metabólico, de daño de órgano blanco, de activación adrenérgica y más aún todavía en diabetes y en hipertensión sostenida. El riesgo en estos pacientes, el riesgo cardiovascular, es sustancialmente mayor en la hipertensión enmascarada que frente a los normotensos. Entonces, cuando decimos el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿se basa en qué? En mediciones repetidas de la presión arterial en la consulta, en diferentes consultas, o en la medición o diría yo como complemento, en la medición de la presión arterial fuera de la consulta, con mapa o con monitoreo domiciliario, si resulta factible desde un punto de vista logístico y económico. ¿Cómo se mide la presión arterial en la consulta? Bueno, esto es harto conocido, pero como no se hace bien, yo quiero volver a remarcarlo. Primero, tenemos que tener un equipo que esté validado. Un equipo validado significa que es un equipo que está calibrado y que es un equipo que está validado a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Sociedad Británica de Hipertensión o a través de la Sociedad Europea de Hipertensión, que son equipos que han pasado criterios de validación contra el gold estándar, que es la medición de presión arterial intraarterial. Si el equipo está validado y el equipo está calibrado, el paciente tiene que estar sentado en un entorno tranquilo durante por lo menos 5 minutos antes de empezar la medición de la presión arterial. Hay que registrar 3 mediciones de presión arterial con un intervalo de 1 a 2 minutos, y si se alcanza un estado de equilibrio, se pueden registrar las mediciones y las 2 primeras lecturas se promedian si difieren en menos de 10 milímetros de mercurio. Si hay más de 10 milímetros de mercurio de diferencia, hay que seguir tomando la presión arterial hasta que se alcance un estado estable. La presión arterial se registra entonces como la media de las últimas 2 lecturas de presión arterial. Y lo que hay que utilizar y ser muy cauto en esto es el manguito adecuado.
¿Por qué? Porque hay que usar un manguito estándar que tiene 12 a 13 centímetros de ancho, y cuando hablamos del ancho, no hablamos del ancho de la tela, sino que hablamos del ancho de la vejiga, y 35 centímetros de largo, ¿sí?, para la mayoría de los pacientes. Pero tengan en cuenta que en los pacientes obesos o en los pacientes muy delgados hay que utilizar otro tipo de manguitos. El manguito para obesos, que es un manguito más largo y más ancho, y el manguito para pacientes delgados, que suele ser el manguito que utilizamos para adolescentes. También hay casos extremos donde en pacientes muy obesos uno puede llegar a utilizar el manguito que se usa en el muslo, fundamentalmente que se usa para la evaluación de coartación de aorta. Pues bien, entonces, ahora sí, vamos a votar nuevamente y vamos a ver si esto mejoró o empeoró en el resultado. Votemos. ¿Basta con una sola medición de la presión arterial en la consulta para el diagnóstico de hipertensión y el control del tratamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero? ¿Es falso? O no sé. Bueno, claramente mejoró esto y subió del 97 al 100%. Todos sabemos que hay que tomar la presión arterial fuera del consultorio, y esta es la recomendación 1A más importante de las guías europeas de hipertensión del año 2018. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a seguir hablando de nuestro caso clínico. Se le hizo un monitoreo ambulatorio de presión arterial y, como ustedes ven, tiene una presión arterial media de 168/93, una presión arterial diurna de 174/94 y una presión arterial nocturna de 166/89. Claramente se trata de un paciente, entonces, que con estos niveles de presión arterial no hay duda que este paciente es hipertenso, que el paciente es hipertenso durante el día y también claramente es hipertenso durante la noche, y como ustedes ven, no tiene un descenso adecuado de la presión arterial nocturna, que por lo menos debería ser de un 10%, entre un 10 y un 20% se considera que es un descenso normal de la presión arterial. La medicación actual no venía recibiendo ninguna medicación y ninguna dieta y no estaba haciendo actividad física. Tiene una estatura de 1,75 m, una talla de 1,75 m con un peso de 112 kilogramos, un perímetro de cintura de 108 centímetros, un índice de masa corporal claramente con obesidad grado 2 de 36,6 kilogramos por metro cuadrado y una presión en la consulta que claramente el paciente está muy allá de un estadio 1. Estamos hablando ya de un estadio 3 con 190-110 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto. Pues bien, en este caso, los resultados que se hicieron mostró en el electrocardiograma por índice de Sokolov-Lyon, ya se hace diagnóstico de una hipertrofia ventricular izquierda, tiene una glucemia de 113 miligramos por decilitro, o sea, disglucemia, un colesterol total de 270, un LDL colesterol de 147 y una creatinina de 1,06 miligramos por decilitro. Como información relevante, el paciente ha tenido psoriasis desde los 18 años de edad, estable y sin medicación. ¿Cómo consideramos a este paciente? ¿Y qué es lo que va a modificar el tratamiento? Es un paciente de alto riesgo cardiometabólico, tiene mal cumplimiento de la medicación que se le indicó en el pasado, tiene múltiples factores de riesgo por la herencia, el tabaquismo, los lípidos, la presencia de prediabetes y de obesidad abdominal. Entonces estamos esperando que no sea fácil controlar la hipertensión arterial de este paciente porque tiene resistencia a la insulina, porque tiene una adherencia deficiente y porque de alguna manera tiene una hipertensión severa. Y además sospechamos en este paciente que puede ser portador de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. A este paciente se le hace una sobrecarga oral de glucosa, una prueba de tolerancia a la glucosa. En la glucosa basal tiene 104 miligramos por decilitro y en la glucosa a las 2 horas con 75 gramos de glucosa de 187 miligramos por decilitro, lo cual configura un paciente prediabético claramente. Tiene una ecografía de arteria carótida con un espesor íntima media de la carótida común izquierda de 0,8, la derecha tiene 0,9 y tiene placas fibrolipídicas de 1,3 milímetros en carótida derecha. La velocidad de onda de pulso medida con técnica de Sphygmocor le da 9,6 metros por segundo y se le hace una polisomnografía, que ahora la vamos a ver, donde tiene un índice apnea-hipopnea de 28, considerando que entre 15 y 30 apneas e hipopneas el paciente tiene un criterio de moderada apnea del sueño. Aquí tienen el ecocardiograma que se le hace al paciente, donde se ve que tiene una masa ventricular izquierda mayor de 150 gramos y
el diagnóstico es de una hipertrofia ventricular concéntrica con disfunción diastólica. Y aquí tiene la polisomnografía, donde el índice apnea-hipopnea ha sido de 28, y fíjense ustedes que además de las diferentes apneas e hipopneas que tiene este paciente, tiene severos episodios de desaturación a lo largo del tiempo en que realizó el estudio. Por eso el diagnóstico es que tiene un síndrome de apnea-hipopnea del sueño moderado. Bien, ¿cuál es el riesgo cardiovascular que creen que tiene este paciente? ¿Cómo lo definirían ustedes en la siguiente pregunta? ¿Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto? Tenemos 20 segundos para votar. Bueno, muy bien. La percepción que tienen la mayoría de ustedes, prácticamente más del 90%, es que este paciente tiene riesgo alto, muy alto, y esa es la percepción clínica que tenemos con este paciente sin hacer ningún score. Solo el 7% de ustedes cree que tiene riesgo moderado, y miren, vamos a ver la tabla de riesgo, donde acá lo que vamos a ver es la progresión de la hipertensión en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El paciente tiene estadio 2 porque tiene enfermedad asintomática, y en los reiterados registros de presión arterial tiene entre 160 y 179 y 100 y 109 de presión arterial en el consultorio. En algún momento, si hubiera tenido un poquito más de 180, 110, coincido con ustedes que podría ser riesgo alto o muy alto. En este caso, este paciente tiene daño de órgano blanco, tiene prediabetes, tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño y tiene cifras de hipertensión arterial que lo ponen en un riesgo alto de enfermedad. Pues bien, entonces, estamos hablando de un hipertenso que tiene estadio 2, que tiene grado 2 de hipertensión y alto riesgo cardiovascular, que tiene obesidad abdominal, que tiene dislipemia, que probablemente tenga prediabetes, tiene como lesión dermatológica una psoriasis, un síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado y daño de órgano blanco con hipertrofia ventricular izquierda, ateroesclerosis carotidia y aumento de la rigidez arterial. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta y qué es lo que ustedes piensan de la presión arterial. Y la pregunta es, ¿el valor recomendado de presión arterial, cuanto más bajo mejor? ¿Esto es verdadero? ¿Es falso o no lo saben? Tenemos 20 segundos para votar. Muy bien, entonces hay un grupo de gente que es el 35% que considera que cuanto más bajo mejor, y hay otro grupo de gente que es el mayor, el 62%, que cree que no es así. Vamos a ver. Bueno, está claro que el objetivo de tratamiento de la hipertensión arterial es reducir la presión arterial, esto no hay duda. Pero no es solo reducir la presión arterial. Nuestro objetivo, en realidad, es reducir la mortalidad y los episodios cardiovasculares. Con lo cual, tenemos que, cuando vamos a reducir la presión arterial, tener en cuenta quién es el paciente que tenemos delante para saber si ese paciente tiene lesión de órgano blanco, si tiene alteraciones metabólicas, si tiene alteraciones vasculares, porque lo que nosotros queremos es una ecuación como la presión arterial. Ustedes saben que está en relación al volumen minuto cardíaco y a la resistencia periférica. O sea que en realidad a lo que el organismo le interesa no es solo el control de la presión arterial, sino mantener el flujo. El organismo necesita mantener el flujo a nivel vascular, a nivel de las pequeñas arterias. ¿Para qué? Para mantener la oxigenación de los tejidos, para mantener la nutrición de los tejidos. Por lo tanto, tenemos que bajar la presión arterial
sin alterar todo lo que significa el entorno metabólico y vascular de los pequeños capilares, de las pequeñas arteriolas y del endotelio, para no producir daño al tener hipoflujo y al tener hipoxia a nivel de los tejidos. Entonces, lo que ahora recomiendan las guías del año 2018, basándose en este concepto, es reducir la presión arterial en la medida de lo posible en pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad coronaria o con ACV o un accidente isquémico transitorio previo, a 130 milímetros de mercurio, pero no a menos de 120. O sea, en un rango de presión arterial que está entre 120 y 130 milímetros de mercurio si el paciente lo tolera, y entre 70 y 80 milímetros de mercurio de diastólica. Pero hacen la salvedad en los pacientes entre 65 y 79 años, como en los pacientes mayores de 80 años, la diastólica siempre entre 70 y 80, no más abajo de 70, y se recomienda un rango de presión arterial en todos los casos que está entre 130 y 140 milímetros de mercurio si el paciente lo tolera. Si el paciente tiene efectos colaterales que tienen que ver con el síndrome de manos y pies frías por hipoflujo, o el paciente tiene mareos, o el paciente tiene inestabilidad, o se trata de pacientes frágiles, estas cifras tienen que estar bastante más por arriba y más cercanos al 140 que al 130. Si se trata de pacientes más jóvenes, si se trata de pacientes que no han tenido eventos previos, o se trata de pacientes que toleran bien, sobre todo el ortostatismo, cuando el paciente se pone de pie y camina, en ese caso podremos ir un poco más abajo. Pero como ven, no siempre es cuanto más bajo mejor, sino que va a depender de cada una de las características individuales de nuestros pacientes. Y esto está basado en diferentes estudios. Los que piensan que cuanto más bajo mejor, piensan en el estudio SPRINT. El estudio SPRINT sí mostró que cuanto más bajo mejor, pero tomando la presión arterial de una determinada manera, que era con un equipo Omron automático que medía 3 veces seguidas con un intervalo de 1 minuto la presión arterial y lo promediaba en pacientes que estaban sentados en una habitación a 24 grados de temperatura, sin ningún tipo de ruido ambiente y durante media hora de reposo. Esto no es la forma en que medimos la presión arterial en la mayor parte de nuestros países, por lo menos no es la presión arterial en cómo se mide en Latinoamérica y en la mayoría de los pacientes de Europa, sí es la forma en que se mide la presión arterial en Canadá. Por eso los canadienses adoptaron esta metodología y este criterio de cuanto más bajo mejor en esta población, tomando la presión arterial de esta manera. Ahora, si uno compara en el estudio SPRINT, cuando llegaron a una presión arterial más baja, ve que en el tratamiento intensivo, que era llegar a menos de 120 milímetros de mercurio, hubo sí una reducción del 25% de la variable primaria, 27% de mortalidad y 43% de mortalidad cardiovascular. Pero cuando uno compara el mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial de estos pacientes, resulta algo original que es la primera vez que pasa en la historia de la medicina. El mapa de los pacientes en el estudio SPRINT muestra una presión más alta en el mapa que la presión arterial en el consultorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tomó la presión arterial de una determinada manera que le imprimió un sesgo al estudio que hizo que la presión arterial cotidiana de estos pacientes fuera mayor. ¿Cuánto mayor? Si uno calcula la diferencia, es prácticamente 12 milímetros de mercurio mayor en relación a la presión cotidiana que a la presión que se tomó en el consultorio de esta manera. Con lo cual, la gran mayoría de los pacientes que se dice tuvieron un tratamiento no intensivo, en realidad tuvieron un tratamiento deficiente y siguieron con cifras de presión arterial fuera del ámbito del consultorio. Cuando uno agrupa los dos estudios del NIH que se hicieron, uno sin diabetes como el estudio SPRINT y el otro con diabetes como el estudio ACCORD, y los une como se hizo en este estudio, muestra que hay una reducción mínima en las variables primarias, pero que fue significativa. Fundamentalmente a expensas del accidente cerebrovascular que se vio reducido en el estudio ACCORD, pero no así en el estudio SPRINT. De todas formas, este análisis agrupado tiene un sesgo y una dificultad a mi criterio, y es que está agrupando pacientes que se midieron de una determinada manera, como
como la del estudio SPRINT, a pacientes que se midieron de forma convencional, como se midieron en el estudio ACORD. Y si hay algo que uno siempre tiene que tener en cuenta, es la forma en que se tomó la presión arterial para decir que esos valores de presión arterial eran los que mejoraron o empeoraron el outcome de los pacientes. Pues bien, cuando uno analiza en función de la reducción de la presión arterial, el riesgo de enfermedad y mortalidad cardiovascular en esta revisión sistemática y metaanálisis, se ve bien que para enfermedad cardiovascular, conforme va bajando los niveles de presión arterial, se va alejando de la línea de identidad y esto quiere decir que se van reduciendo los eventos. Por supuesto que cuando uno comienza con presiones arteriales más altas, la reducción de eventos cardiovasculares es mayor que cuando uno comienza el tratamiento con presiones arteriales más bajas. Pero miren lo que pasa en mortalidad. Resulta que hasta 140 milímetros de mercurio, si bien está cerca de la línea de identidad, recién se empiezan a alejar de la línea de identidad la mortalidad cardiovascular cuando se compara el descenso de la presión arterial en cifras que están por debajo de los 140, 145 milímetros de mercurio. O sea que no es tan cierto que uno que tiene que tratar a todos los pacientes bajándole la presión arterial aún en rango de normotensión, sino que se necesita que el paciente esté hipertenso para realmente reducir la mortalidad cardiovascular. Por otra parte, hay estudios como el estudio OnTarget, que fue el estudio hecho con telmisartán en pacientes de alto riesgo cardiovascular, no todos eran hipertensos, y comparando además con el estudio Transcend, que fueron aquellos pacientes de la rama de ramipril comparada con telmisartán, que tenían tos y por eso le suspendían el ramipril y comparaban telmisartán versus placebo, que se vio que el rango de seguridad de la presión arterial alcanzada estaba entre 120 y 140 milímetros de mercurio. Por encima de 140 milímetros de mercurio claramente aumenta el riesgo, como ya lo sabíamos, y por debajo de 120 milímetros de mercurio también aumenta el riesgo de una población como la población del OnTarget, que es una población de alto riesgo cardiovascular con muchos de estos pacientes con eventos cardiovasculares previos. Lo mismo pasa para la diastólica y se ve claramente lo que Cruyán hace años atrás en un Lancet de 1987 había definido como la curva en J, que se ve claramente que aumenta los eventos cardiovasculares con una presión arterial diastólica por encima de 80 milímetros de mercurio, pero el rango de seguridad no baja de los 70 milímetros de mercurio, que por otra parte todos sabemos que tiene que ver con la presión de cierre o con la presión de lleno coronario que se produce en diástole, donde aquí empieza a aumentar la morbimortalidad también. Y lo que se vio también en el estudio INVEST, que es un estudio claramente de pacientes hipertensos y coronarios, es que existe dos tipos de curva en J. La primera curva en J, que es la que conocíamos desde Cruyán, que es la curva en J para la diastólica. Y existe en los pacientes ancianos que fueron evolucionando en el estudio INVEST la llamada curva en J, pero para la presión arterial sistólica, y esto se da en individuos mayores de 80 años donde le bajamos la presión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio. O sea que hay que tener cuidado, que depende del estado de fragilidad del paciente, que depende de la edad y depende de la tolerancia de cada individuo. Y nuestro grupo hizo un trabajo que publicamos junto con la base de datos en el estudio AIDOCO del doctor Stassen en Bélgica, donde con presión arterial domiciliaria se ve que en pacientes que tienen más de 80 años, como eran los pacientes del estudio HIVET, que es el único estudio donde tenemos hasta ahora un estudio en pacientes octogenarios tratados con perindopril e indapamida, en este caso, se ve claramente que el número donde estos pacientes comienzan a aumentar el riesgo cardiovascular está en alrededor de los 149 milímetros de mercurio. Y el rango de seguridad no hay que bajarlo de 127 milímetros de mercurio de presión domiciliaria porque claramente empieza a aumentar el riesgo de esta población de octogenarios. Entonces, vamos a volver a la pregunta y vemos cómo la responden ustedes ahora. El valor recomendado de presión arterial cuanto más bajo mejor. ¿Es verdadero? ¿Es falso o no lo saben? Bien, el 100% entonces ahora está contestando que es falso. No siempre hay que bajar la presión arterial cuanto más bajo mejor. Sí es cierto que hay que bajar la presión arterial cuanto antes mejor y cuanto más tiempo sostenido en el tiempo. Y la última que tenemos en el día de hoy, si los ARA2 o los BRA
reducen la presión arterial mejor de los IECA. ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor usar un ARA2 que un IECA para bajar la presión arterial? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿O no lo saben? Es falso, consideran ustedes, que no es mejor un BRA que un ARA2, no es mejor un ARA2 que un IECA para bajar la presión arterial. Estamos en 89, 90, 86. Vamos a ver cómo termina este torneo. Bueno, claramente el 83% de ustedes cree que es falso. Hay un 12% que creen que los ARA2 reducen más la presión arterial que los IECA y hay un 3% que no lo saben. Miren, este es un estudio que es de la revisión Cochrane, o sea, es un estudio muy bien hecho, como todas las revisiones Cochrane, donde se habla de la eficacia reductora de la presión arterial de los IECA y de los ARA2. Se tomaron estudios controlados, aleatorizados, para evaluar la eficacia antihipertensiva de la monoterapia frente al placebo, cuando se administró durante 3 a 12 semanas a pacientes que tenían hipertensión esencial. Los IECA fueron 92 ensayos, 14 IECAs diferentes, 12.900 pacientes, con una presión arterial basal de 150, 157, 101, y los ARA2 o los BRA, 46 ensayos, 9 BRA diferentes, 13.400 pacientes con la misma presión arterial, 156 a 101. Las características básicas de los pacientes eran la presión basal, mayor de 140/90 en la consulta, no se establecieron restricciones para edad, sexo, riesgo inicial o cualquier otra enfermedad asociada, y se excluyó a los pacientes con insuficiencia renal. Lo primero que uno tiene que pensar es que desde la aparición de la alfa-metildopa, ningún medicamento antihipertensivo ha resultado ser mejor en cuanto a eficacia que otro para bajar la presión arterial. Si no fuera así, no seguiríamos utilizando alfa-metildopa en la mujer embarazada. Y lo seguimos utilizando porque la eficacia no ha mejorado. Lo que han mejorado son los efectos adversos. Y claramente lo que se ve cuando uno utiliza un IECA o un BRA, lo mismo pues, si uno pusiera acá amlodipina a dosis equivalentes, o si uno pusiera un diurético tiacídico o símil tiacídico, todos los fármacos como monodroga bajan la presión arterial en pacientes que en estadio 1 alrededor de 8 a 10 milímetros de mercurio la sistólica y entre 5 y 7 milímetros de mercurio la diastólica. Por eso los efectos reductores sobre la presión arterial de los ARA2 y de los IECA son absolutamente similares. Entonces, vamos de vuelta a la pregunta y con esto vamos finalizando. Los BRA reducen la presión arterial mejor que los IECA. ¿Qué creen ustedes ahora? ¿Esto es verdadero? ¿Es falso o no lo saben? Bueno, no logré convencer a un 3%, a la gran mayoría están convencidos de que la situación es prácticamente igual. Con esto entonces les agradezco por la presencia de 769, en algún momento había 777 médicos que están conectados y muchas gracias por haber participado. Y ahora sí, vamos con los moderadores a las preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente tu presentación. Indudablemente que causaste gran expectativa. Como le dice, 760 asistentes han estado permanentemente activos en el chat. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. En este momento quiero invitar al auditorio a que presenten algunas preguntas, inquietudes que tengan. Yo había recabado alguna que lo habían puesto. Dice, ¿desde qué edad se convierte como valor prevalente la cifra diastólica como valor objetivo? A partir de los 18 años. O sea, no estamos hablando de población pediátrica. La población pediátrica se basa en percentilos que tienen que ver con la talla, el sexo y la edad de los chicos hasta los 18 años. A partir de los 18 años consideramos estos valores. Muy bien. Dice, trabajé en un hospital donde los anestesiólogos manifestaron una objeción clara al uso de los IECAs previo a una cirugía electiva.
por hipotensión refractaria en el transoperatorio. En lo posible, sugerirían su reemplazo. Quisiera saber su percepción al respecto. No, la verdad que no, los IECA se pueden utilizar hasta el día previo a la cirugía, lo que hay que manejar bien es el volumen, digamos, porque obviamente si los pacientes están hipovolémicos, la probabilidad por tener el sistema renina-angiotensina estimulado, por estar hipovolémicos, en ese caso los IECA pueden ser perjudiciales, pero no por los IECA en sí, sino por la volemia. Hay estudios hechos inclusive con beta bloqueantes que se han hecho en el perioperatorio y no han mostrado ser mejor que el resto de los fármacos. Es correcto. ¿Qué opina sobre el uso de polipíldora como estrategia de salud en el manejo de la hipertensión arterial? Y yo cada vez estoy más convencido que esa va a tener que ser la estrategia, no solamente la polipíldora con fármacos antihipertensivos, sino en el futuro también la polipíldora con hipolipemiantes, junto con fármacos antihipertensivos. Ejemplo de esto lo hemos tenido en el estudio ASCOT, donde se ha podido combinar el perindopril con la amlodipina y con la atorvastatina, y que esto de alguna manera en pacientes que ya sabemos que están estables con esa medicación y que sabemos que responden bien a la atorvastatina, es una buena forma de utilizar la menor cantidad de comprimidos posibles para que los pacientes sean adherentes. Mejorando adherencia fundamentalmente. Exactamente. ¿Cuál es el mejor en tratamiento de hipertensión arterial severa con indicios de cuadro clínico de ACV? ¿La sangría y o terapia sublingual en tratamiento casero? No, para el tratamiento agudo del ACV lo que hay que hacer es no hacer nada. Justamente no hacer nada. En el único ACV que uno tiene que intervenir es en el ACV hemorrágico, que cada vez lo vemos menos frecuentemente. Pero en el ACV isquémico, durante la primera semana, no se ha demostrado que ninguna medida farmacológica haya mejorado morbi, mortalidad o reincidencia de ACV en el mediano o largo plazo. Diferentes en el ACV establecido, donde sí el estudio PROGRESS, claramente, y el estudio PATS, han demostrado con indapamida y con perindopril, y con la combinación de perindopril y indapamida, que sí se disminuye la posibilidad de reincidencia de nuevo ACV, pero no en el tratamiento agudo. No en el agudo. ¿Se puede utilizar automáticamente los ARAs y los IECAs en forma conjunta para el tratamiento antihipertensivo? No, está formalmente contraindicado. No se debe bloquear por completo el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina es vital para nosotros. Tanto es así que el sistema renina-angiotensina ontogénicamente lo tienen las amebas. Una ameba y una medusa tiene sistema renina-angiotensina y lo tiene simplemente para defenderse del medio ambiente, no para bajar la presión arterial. Entonces, bloquear el sistema renina-angiotensina en forma doble no se debe hacer como tratamiento antihipertensivo. Distinto es como tratamiento antiproteinúrico, donde los nefrólogos utilizan, siempre y cuando el paciente no tenga una estenosis de la arteria renal, hay que hacer un ecodoppler de las arterias renales previo a la combinación de un IECA y un ARA2, pero no como fármaco antihipertensivo, porque lo único que está haciendo uno es juntar dos mecanismos de acción que son similares y empeorar los efectos adversos. Así es. En pacientes hipertensos grado 1, ¿es fundamental la combinación de dos antihipertensivos? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en el llamado, en realidad no es hipertensión grado 1 o grado 2, sino que es en el paciente de bajo, moderado, alto, muy alto riesgo cardiovascular. Si uno tiene un paciente de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular, no tengan dudas que van a tener que utilizar dos o más fármacos y que van a tener que aprender a combinar fármacos. El único paciente donde la monoterapia es posible de iniciarla y continuarla, y que probablemente responda a la mayoría bien, es en el paciente de bajo riesgo cardiovascular. El paciente de bajo riesgo cardiovascular es un paciente que no puede tener más que estadio 1. O sea, no puede tener más de 159/99 de presión arterial, si no ya es estadio 2. Pero además, no tiene que ser fumador, no tiene que ser diabético, no tiene que tener síndrome metabólico, tiene que ser activo, tiene que estar en peso. Bueno, ¿cuántos pacientes de esos ustedes conocen? La gran mayoría de nuestros pacientes están en la categoría de moderado riesgo o de alto riesgo y muy alto riesgo cardiovascular. Es cierto que muchas veces en un paciente naif que nosotros no conocemos y que es un paciente de estadio 1, uno no empieza el primer día con dos fármacos, porque uno no sabe cómo va a responder el paciente. Lo que hay que hacer en esos casos, en general, es utilizar una monoterapia, en general bloqueo del sistema renina-angiotensina, a menos que se trate de mujeres jóvenes en edad fértil. Si no, uno utiliza bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo cita al paciente a los
10 o 15 días, no a los 3 meses, y si a los 15 días o 20 días el paciente sigue estando hipertenso, le agrega un segundo fármaco a dosis baja. En el resto de los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes, uno comienza con 2 fármacos en combinación fija. Perfecto. ¿Considera útil el estudio de ultrasonido carotídeo para estratificar riesgo en pacientes hipertensos? Sí, lo considero útil porque lo que está hablando, cuando uno tiene una arteria que todavía no tiene una obstrucción para colocar un stent, pero ya tiene una arteria que tiene placas, eso es daño de órgano blanco. Y hoy en día esto es lo mismo que tener hipertrofia ventricular izquierda o es lo mismo que tener microalbuminuria. Está hablando que hay una arteria que está dañada y más aún si uno lo complementa con un ultrasonido de miembros inferiores, va a encontrar mucho beneficio a nivel aortoilíaco porque muchos de estos pacientes, aún sin ser fumadores, tienen placas y la presencia de placas en gente, obviamente estamos hablando de mediana edad, está hablando de daño de órgano blanco de la pared arterial. En pacientes adultos mayores, muchos tienen valores de presión diastólica menor de 60, pero sistólica normal. ¿Qué hacer? Bueno, eso es un problema muchas veces y que lo vemos en la consulta clínica, donde se nos cae la diastólica. Y se nos cae la diastólica porque el paciente es rígido. Y al ser un paciente rígido, lo que hace el paciente rígido es tratar de compensar la rigidez con caída de la presión de pulso o la presión diferencial. En muchos de esos casos hay que mantener bien hidratado al paciente. Es conveniente a veces colocar medias elásticas en las piernas para tratar de mejorarles un poco el volumen plasmático y no insistir en tratar la hipertensión arterial si un paciente tiene 145, 148 y tiene 60 diastólica. La primera cosa que uno tiene que saber, además de la hipertensión, es ir a buscar la insuficiencia aórtica, porque puede tener esa presión diferencial. Arterial diastólica porque su lleno coronario puede estar sufriendo y su circulación cerebral también. Ok. ¿Cuánto aislado mi objetivo de presión arterial en población geriátrica que presenta mucho registro de hipertensión arterial sistólica aislada? Digo, en función de no descender tanto mi presión diastólica. Bueno, ese es el mismo tema, digamos. Lo que pasa es que si tiene una hipertensión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio, no hay duda que hay que bajarlo. Porque esto ya está demostrado, lo demostró el estudio SHEP, que lo demostró el estudio en Europa, el estudio CISUR, y después lo demostró el estudio CIS-China y lo demostró el estudio HIVET. O sea, los 4 estudios han mostrado que en pacientes mayores de 160 milímetros de mercurio de hipertensión sistólica aislada hay que bajar los niveles de presión arterial. La duda es en el paciente que tiene entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Lo que hay que hacer ahí es un mapa. Claramente hay que hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial para ver si hay fenómeno de guardapolvo blanco. Porque si hay fenómeno de guardapolvo blanco, como sucedió en muchos pacientes del HIVET, y uno les baja la presión arterial, puede correr demasiado riesgo y en ese caso es preferible mantener una presión arterial en 145, 148 y una diastólica un poco más baja. Por eso, en las guías anteriores a las guías actuales se hablaba de un criterio de 150-90 y no de un criterio de 140-90. Perfecto. Hay muchísimas preguntas que obviamente por tiempo no vamos a poder alcanzar, pero yo creo que nos comprometemos a responderles por correo a toda la cantidad de preguntas. En el caso de fibrilación auricular crónica, ¿hay alguna recomendación especial en cuanto a la medicación de hipertensión arterial? Bueno, si están usando beta bloqueantes, por supuesto hay que dejarlos, no hay por qué suspenderlos. Y sí se ha demostrado en el estudio LIFE y se ha demostrado en estudios con IECA que el bloqueo del sistema renina-angiotensina puede inhibir la aparición de nuevo de fibrilación auricular o inclusive puede mejorar por acción antiarrítmica del sistema renina-angiotensina la fibrilación auricular en pacientes tratados con bloqueo del sistema renina-angiotensina. Perfecto. En los pacientes jóvenes manejados con ARA2 y buen control de la presión arterial, ¿es recomendable el cambio al IECA y cuándo? Bueno, si el paciente está bien controlado, uno habitualmente le deja la medicación que está recibiendo, no tiene por qué cambiarlo. Pero si uno está pensando en términos de protección, y ese es un paciente que no es de bajo riesgo, sino que es un paciente que tiene síndrome metabólico, o es un paciente que tiene antecedentes familiares de diabetes, o es un paciente que tiene lesión a nivel
cardíaco o tiene lesión a nivel renal, miren, a nivel cardíaco y a nivel renal, los IECA han demostrado, sobre todo en síndrome metabólico y diabetes, ser mejor que los ARA2. En cuanto a neuroprotección, uno pudiera decir que hay empate y que mejora la neuroprotección de los IECA cuando se asocia, en algún caso, por ejemplo, con indapamida. Se ha demostrado en el estudio MOSES, que con eprosartán, que la aparición de un segundo ataque cerebral, de un segundo ictus, con eprosartán también se previene. Pero también se ha demostrado en el estudio PATS con indapamida sola que se previene el segundo ataque cerebral y en el estudio PROGRESS con indapamida y perindopril que uno previene un segundo ataque. Yo le cambio la medicación que vienen tomando a todos los pacientes jóvenes con ARA2, no. Si no tienen ningún tipo de contraindicación para seguir utilizándolo, ni tengo la necesidad de protección cardíaca y de protección renal en ese paciente, puedo esperar. Ahora, si ese paciente tiene ligero incremento de la creatinina, tiene microalbuminuria o tiene enfermedad cardíaca, en esos casos, o enfermedad vascular, prefiero la protección vascular del IECA. Perfecto. ¿Cuál sería la mejor estrategia antihipertensiva para pacientes con hipertensión arterial diastólica aislada? Bueno, eso depende, digamos, no hay un estudio cabeza a cabeza de diferentes fármacos solo con hipertensión diastólica aislada, pero los pacientes que fueron incluidos en la década del 70 y hasta la década del 80 se los incluía por la diastólica. No se consideraba la sistólica, inclusive se consideraba que era normal después de los 60 años tener hipertensión sistólica y que la presión sistólica después de los 60 era 100 más la edad. Esto está escrito en un libro de un premio Nobel argentino, que es el doctor Husay. Así que no se consideraba en absoluto la diastólica. Si uno tiene hipertensión diastólica aislada, lo que tiene fundamentalmente es daño de la microcirculación y está teniendo daño a nivel de las arteriolas. En ese caso, la mejor manera es bloquear el sistema renina-angiotensina y asociar bloqueantes cálcicos, y no utilizar fármacos como diuréticos o beta-bloqueantes, a menos que uno pudiera utilizar beta-bloqueantes vasodilatadores como el nebivolol o calveridol, pero yo preferiría usar vasodilatadores como el bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA y bloqueantes cálcicos como amlodipina. Me voy a adelantar a un tema de un módulo a futuro. ¿Está usted de acuerdo que el talón de Aquiles de los IECAs es la presencia de tos? Absolutamente, pero también hay que considerar que la presencia de tos no es lo frecuente que uno cree con los IECA. Primero, no todos los IECA son iguales, y los IECA que tienen menor penetración tisular y menos acción tisular son los que más tos tienen. Ejemplo, enalapril y lisinopril. Los que menos tos tienen, como el ramipril o como el perindopril, son los que tienen más acción tisular que plasmática. Por otra parte, la tos hay que siempre investigarla clínicamente si es una tos nueva o es una tos antigua. En pacientes con EPOC, la tos no es por el PRIL, sino que la tos es porque los pacientes tienen EPOC. En pacientes con asma bronquial, tienen tos porque tienen asma bronquial. En pacientes con diátesis alérgica, tienen tos porque tienen tos previamente. O en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, muchas veces tienen tos y no es tos por fármacos. La tos por IECA, fundamentalmente, es una tos muy particular. Y esa tos muy particular es que es una tos seca, que arde y pica la garganta y es una tos nocturna. Esas son las características de la tos por los IECA, que en los ensayos clínicos es menos del 1 al 2% de los pacientes. Si uno toma toda la tos, es alrededor del 10%. Pero toda esa tos es una tos que está contaminada por el reflujo gastroesofágico, por el EPOC, por el asma bronquial y por la tos por el goteo postnasal que tienen los pacientes con diátesis alérgica. Entonces, el concepto es interrogar bien acerca de cuál es la causa de la tos. Muchas veces uno saca el IECA y ve que el paciente sigue con la misma tos que siempre. Entonces, en ese caso, uno puede volver a instalar el IECA porque la tos no es por el fármaco, sino que hay que investigar la causa de la tos. Gracias. En caso de paciente con problemas renales y potasio de 5, si el paciente está tratado con IECA, ¿hasta cuánto de potasio? Bueno, uno considera 5.8 a 6, depende las guías y los diferentes estudios, pero hasta 5.86 es seguro el tratamiento con inhibidor de enzima de conversión y con ARA2, siempre que uno tenga un monitoreo de la calemia y haga un monitoreo de 1 a 3 meses. O sea, uno no va a tener 5,8 de potasio y lo va a dejar al paciente y decirle venga dentro de 6 meses.
Claramente hay que hacer un control una vez por mes de ese paciente para saber si la calemia se mantiene constante o la calemia va aumentando. Es fundamental el tema de la dieta cuando uno tiene este tipo de pacientes. Para esto les voy a contar una anécdota particular que yo tuve cuando hacía guardias en diálisis y tenía un paciente mío. Nosotros tenemos una colonia italiana muy importante en Argentina, teníamos un paciente que se llamaba Francesco. Y Francesco, cada vez que terminaba la diálisis, terminaba con hipercalemia. No había manera de bajarle el potasio. Resulta que yo me di cuenta una vez que él sacaba algo debajo del sillón de diálisis cada vez que se estaba dializando y lo comía. Entonces una vez le pregunté, ¿qué es lo que hace, Francesco? ¿Qué es lo que está comiendo? Y me decía que comía en italiano finocchio, hinojo. Y cuando comía hinojo se le iban los calambres que tenía con la diálisis. Entonces, el hinojo es la verdura que más contenido de potasio tiene por gramo de tejido. Esto lo aprendí porque fui a leer. Pero si el paciente está comiendo bananas, si el paciente come cítricos, si el paciente está comiendo hinojo, en este caso, hay que tener mucho cuidado porque en esos casos no es la medicación la que le está produciendo el incremento de la calemia, sino la alimentación que el paciente está teniendo. Así que no hay que achacarle solo el tema a la medicación. La medicación. ¿Cada cuánto, doctor, recomienda realizar mapa? Bueno, esto es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Digamos, si yo digo, a ver, ¿cuándo está indicado el mapa? Básicamente yo al paciente le pido que se tome la presión arterial fuera del consultorio, con automonitoreo, tratando de enseñarle al paciente a tomarle la presión arterial o enseñarle a un familiar a tomar la presión arterial, o en forma protocolizada en un monitoreo domiciliario de presión arterial. Si hay discordancia entre la presión arterial que yo tomo en el consultorio y la presión arterial que me trae el paciente, esa es una indicación de mapa. Porque, digamos, yo no puedo quedarme tranquilo con que el paciente me dice que está con la presión normal en su casa y yo le sigo tomando hipertensión cada vez que el paciente viene al consultorio. En ese caso hay que hacer un mapa. Mapa de control, en realidad no está estandarizado. Si el paciente está normotenso en el consultorio, ¿cada cuánto se lo tengo que hacer? Ahora, si yo tengo un paciente normotensado en el consultorio, pero que no regresa, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, y bueno, tengo que pensar que ese paciente tiene hipertensión oculta, que sigue teniendo una hipertensión oculta no controlada y por ese mecanismo tiene hipertrofia ventricular izquierda. O sea que va a depender un poco de cada paciente en forma individual, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer las dos últimas preguntas y nuevamente abusando la confianza y sí, cómo el no. tiempo de Gabriel. Dice, paciente con COVID-19 y que presenta falla renal que venía tomando IECA por ser hipertenso, sí. ¿Lo ajusta la dosis de IECA o lo suspende? No, ya está demostrado que no se debe suspender. Inicialmente hubo confusión pensando que por el tema de los ECA2 que aparecían a nivel pulmonar, podía llegar a empeorar el pronóstico cardiovascular de los pacientes que recibían IECA o ARA2. Y ya se ha demostrado que esto no es así que si se trata de un paciente que requiere el IECA, aunque tenga COVID, sin duda hay que utilizarlo. También es verdad que la mayoría de los pacientes que tienen COVID y que están internados en terapia intensiva no necesitan fármacos antihipertensivos porque se normotensan solos, solamente por el cuadro severo que tienen por la infección viral. Pero en el caso que necesiten un medicamento, no hay por qué suspender la medicación, sobre todo en un paciente nefrópata y si tiene proteinuria. Muy bien. La última pregunta, si existe algún medicamento que esté recomendado para el inicio de un tratamiento en octogenarios con hipertensión que haya presentado algún grado de enfermedad renal crónica. No hay estudios, la verdad que no hay estudios en mayores de 80 años con enfermedad renal crónica, no hay ningún estudio. Son todos seguimientos de los estudios de los pacientes que se hicieron con IDNT y con el estudio renal, con losartán o con irbesartán, o el estudio RAIN, o los diferentes estudios que se han hecho con los diferentes PRILES, pero son extensiones de los estudios. Estudios que hayan iniciado enfermedad renal crónica en very old, en muy ancianos, la verdad que no tenemos. Lo que se recomienda es continuar con la medicación habitual, a menos que el paciente tenga hipotensión ortostática o aparezca el síndrome de fragilidad. Si el paciente empieza a tener sarcopenia, trastornos cognitivos, caídas frecuentes y tiene trastornos en la velocidad de la marcha, o sea que es un paciente frágil, en esos casos hay que reducir las dosis de los fármacos, tratar de usar menos cantidad de medicamentos para evitar que los pacientes tengan deterioro cognitivo progresivo o caídas. Ok. Bueno, muchísimas gracias. En realidad hay muchísimas más preguntas, pero indudablemente vamos a hacer algo más
selectivos y haremos unas contestaciones por correo electrónico. Y muchísimas gracias nuevamente, Gabriel. El día miércoles, a nivel de los chats, como ustedes ven, se adjuntó el link y obviamente les va a llegar a su correo electrónico a cada uno de ustedes el link para entrar a la siguiente reunión, que será el miércoles, este siguiente miércoles a las 7 de la noche. Continuaremos con la segunda parte del módulo 1. Nuevamente quiero agradecer la presencia de Gabriel Weissman, reconocido a nivel latinoamericano y mundial como un gran médico, un gran investigador, un gran expositor, y sin lugar a dudas de eso estamos muy claros y agradecidos nuevamente. Así que a todos muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Recuerden que nos faltan 13 reuniones más y que tengan una feliz noche cada uno de ustedes. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Chao.